Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, cantando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Simon eta Judas santuak ospatzen dut eta apostoluak ospatzen ditugu gaur. Celebramos hoy la fiesta de los santos San Simón y San Judas, apóstoles. Nos encomendamos a ellos, encomendamos también en este día a todos los obispos, al Papa, fundamento de la fe, fundamento de la Iglesia. Apaltasunez jo dezagun jangoikoarengana, pekatari garela aitortuz. Humildemente reconozcámonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Erruki jauna, Cristo erruki jauna, aintza zeruetan jangoikoari eta pakea lurrean haren gogoko gizonei, hain handita eder zaitugulako, gora zu, bedinkatua zu, gorespen zuri, auspesagur, eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna, jauna zema bakar Jesukristo. Jainko jauna, jainkoaren bildot zaitaren seme, zukentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zukentzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarriri zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna. Zu bakarrik goigoikoa, Jesukristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Apostolus santuen predikuaz zure izena ezagutzera erakarri gaituzun jainkoa. Egizu bihotzonez, Simon eta Judas santuen otoitzari esker, zabaldadia etengabe zure eliza, zugan sinetziko duten herriak ugarituz. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan, San Pablo apostoluak Efesorrei egindako gutunetik. Zenideok, ez zarete arrotz, ez atzerritar, jainkoaren herriko kide baizik eta jainkoaren familiako, apostoluen eta profeten oinarri gainean eraikiak, Kristo Jesus bera giltzarri delarik. Honengan ongi finkaturik eraikin osoa gora dora, Templo Santu behortzeraino jaunarengan. Honengan eraikinaren parte zarete zuek ere besteekin batera, espirituagan jainkoaren bizileku bihurtzeraino. Jaunak esana. Lurbira guztira zabaltzen da haien hotza. Lurbira guztira zabaltzen da haien hotza. Zeruek jainkoaren aintza dute kontatzen, hortziak haren eskuen lana iragartzen. Egunak egunari luzatzen dio mezua, gauak gauari jakinarazten.
lurbira guztira zabaltzen da haien hotza. Mintzorik eta hitzik gabe, entzun ezinezkoa da haien ahotsa. Lurbira guztira zabaltzen da haien ahotsa, munduaren bazterreraino haien iskera. Lurbira guztira zabaltzen da haien hotza. Aleluya. Aleluya. Gora zu jainkoa, eskerra zuri jauna, apostoluen talde ospetsuak goratzen zaitu jauna. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles. Simón, al que puso nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy a dos de los apóstoles, de los 12 apóstoles, a San Simón y San Judas. Son de esos apóstoles que no tenemos muchos datos de ellos, pero es bonito ver cómo Jesucristo, después de pasar la noche orando, los elige a estos 12 apóstoles para ser el fundamento de la Iglesia y posteriormente pues los enviará a predicar el Evangelio y a bautizar y a curar, ¿no? Y vemos también en el Evangelio pues que después de esa elección que hace Jesucristo de los 12 apóstoles, pues vemos también a Jesucristo pues recorriendo las aldeas, predicando el Evangelio y expulsando demonios y curando enfermos. Es decir, que los discípulos o los apóstoles aprenden a evangelizar, aprenden lo que luego tienen que hacer acompañando a Jesucristo, estando junto a Él y viendo lo que Él hacía, ¿no? Porque Jesucristo después les da a ellos el mismo poder, ¿no?, que tiene Él, ¿no? Al final, el enviado, ellos van a ser enviados por Cristo y al final es Cristo, a través de Él, de ellos, quien va a actuar, ¿no? Y esto es lo que hace hoy la Iglesia, ¿no? La Iglesia, los apóstoles hoy también, pues cada uno de nosotros, especialmente ciertamente los obispos junto con el Papa, pero también pues todos los demás con nuestra vocación concreta, sacerdotes y laicos, pues también hemos sido elegidos para manifestar el amor de Dios, predicar el Evangelio y sanar los corazones de los hombres, ¿no? Dice el Evangelio que cuando la gente tocaba a Jesús, sentían que de él brotaba una fuerza que curaba a los enfermos. Bueno, pues esto es lo que sigue haciendo hoy la Iglesia, ¿no? A esto está llamada también la Iglesia. Además de anunciar el Evangelio, y la Iglesia tiene una doctrina, predica, manifiesta, proclama la palabra de Dios,
y manifiesta el amor de Dios a los hombres, pero luego también la Iglesia, especialmente a través de los sacramentos y también de muchos sacramentales, de muchas maneras y de otras maneras, la Iglesia está llamada a sanar los corazones y a sanar físicamente a los enfermos, ¿no? A veces nos falta fe y por eso Dios no actúa y Dios no puede actuar en nuestras vidas. Dice el Señor que si tuviésemos la fe de un grano de mostaza, pues pediríamos a un monte que se moviese y se movería, ¿no? Es cierto pues que a veces nos falta fe y cuando mucha gente de los evangelios es curada porque tenía fe, porque cuando tocaban a Jesús, tocaban con fe, porque sabían que simplemente con tocar a Jesús, su manto, pues quedarían curados. Bueno, pues esta es la fe que también nosotros necesitamos, ¿no? Y tenemos que pedir al Señor que la escucha de su palabra, que el anuncio del amor de Dios nos lleve a esta entrega de nuestra vida al Señor, a esta confianza en el Señor, de saber que Dios está vivo ahora, que si le tocamos con fe, que si creemos en Él puede cambiar nuestras vidas, puede sanarnos física y espiritualmente. Así sea. Apostoluak beregana bildu eta Jainkoaren erreinuaren berri ona zabaltzera bidali zituen Jesus jaunari otoitz egin eta esan diezaiogun: egin gaitzatzu zure aitorle. Jesus jauna, zeure misioan parteide egin zenituen apostoluak eta gu haien taldeko izatera deitu gaituzu, zurekin bat eginik guk ere berri ona zabaldezagun, egin gaitzatzu zeure aitorle. Jesus jauna, espirituaren indarra eman zenien apostoluei, zure testigantza odola isurtzeraino egin zezaten. Guk ere haien antzera sinismenean tinko iraun dezagun, egin gaitzatzu zeure aitorle. Jesus jauna, apostoluekin batera beste gizon emakume batzuk ere hartu zenituen zeure inguruan misio berea lan egin zezaten. Gaur egun ere halako bokaziodunak izan ditzagun, egin gaitzatzu zeure aitorle. Jesus jauna, apostoluen mai berean eserierazi gaituzugu ere, mai honetan bildu nahi dituzun gizon emakumeek zure deia entzuna ahal izan dezaten, egin gaitzatzu zure aitorle. Jesus jauna, aitaren semea 12 apostolua izendatuz hasi zenuen Jaungoikoaren herri berria. Egizu haien ondoren gu ere leial ibil gaitezela zure jarraibidean eta bete dezagula gogoz haien bidez eman diguzun misioa. Jainko eta errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan. Bedinkatua zu jauna, zeru lurren Jaungoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ogi hau. Lurraren indarrak eta gizona lana sortu hau egingo zaigu biziaren ogi.
Pedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekardizugun ardo hau matzondoaren indarrak eta gizonarena sortua. Txegingo zaigu betiko zorionaren edari. Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Sean agradables a tus ojos, Señor, los dones que te ofrecemos en honor de todos los santos, y haz que sintamos interceder por nuestra salvación a los que creemos ya seguros a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas, y quieres que tengas siempre por guías a los mismos pastores a quienes tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Cielos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Horregaitik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogratuz, hilaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Francisco gure aita santuarekin, Sinazio gure gotzainarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, Kristeko itxaropenean joan diren gure zenideak. Hoy recordamos, gaur gogoan ditugu, Carmen, Mari Carmen, Maricruz, Eugenio, José Ramón, Enrique eta Dolores. Eta hildako guztiak ere, aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztio betiko bizia iritxetezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia Toatzuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jangoiko aita algustidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztiak izaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun honetako ogila, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu ziten taldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik, maiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet, nire pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzerak gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki. Emaiguzu pakea. Ona hemen, goikoaren bildotza. Ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontzuak, maiontara deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko. Baina ezazu izbat eta sendatuko. Cerca de ti, Señor, morar tu grande fiel. Oh, temo ya. Y
nuestro. El sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti, Señor, siempre seré. Himnos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti, Señor, siempre seré. Egin dezagun otoitz. Zure sakramentua harturik, Jauna, Espiritu Santuaren eraginez otoitz egiten dizugu, Simon eta Judas apostoluen ekaldia ospatzean, eskaini dugun opariak zaindu gaitzala zure maitasunean. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Jauna zuekin, bedinka zaitzatela jangoiko ahal guztidunak, aitak eta semiak eta Espiritu Santuak, zoazte Jaunaren pakean, Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al camino,